Bueno, bienvenidos, artistas constructores. Una introduccióncita a los avalúos, sí, al método residual. Mediante este método se puede llegar al valor del lote partiendo del precio global del bien raíz. ¿Cuál es el precio global del bien raíz? Descontando el costo de la construcción. Es decir, hablando el lote urbanizado como residuo. Por eso es que toma el nombre de método residual, porque hallando el lote urbanizado, ¿sí?, como residuo, por medio de este método también se determina el precio global de las ventas mediante la aplicación de un factor de incidencia en la tierra. Es posible calcular el precio mayor que aguantaría este lote. En este evento se resta el precio del terreno por el potencial desarrollo que debería estar ajustado con las normas, ajustelo con las normas o reglamentos urbanos. En este evento se resta el precio del terreno, por la potencia del desarrollo que debería estar ajustado a las normas, a los reglamentos. Recordemos pues que la evaluación tiene por fin el valor de un bien a tasar. Entonces, que la evaluación de los avalúos tiene por fin que calcular el valor de un bien. A tasar, se va a estar tasando. Determinando de esta manera el valor más probable. Determina valor más probable dentro de un espacio, dentro de un tiempo. Dicho valor es tasado por peritos tasadores. Hey, perito tasador, tásame este bien. Para calcular el valor de este bien, tásame este bien, perito tasador, los cuales, mediante cálculos e inspecciones, lo determinan. Entonces, perito tasador, tásame este bien. Sí, para calcular el valor. Perito tasador, tásame este bien para calcular el valor. A la hora de dar un valor a un terreno que se puede considerar urbanizable, se implementa el método de valoración residual. A la hora de darle un valor al territorio que se pueda considerar urbanizable, si es un terreno que se puede valorar, se puede considerar como urbanizable, estás muy urbanizable, partiendo de la hipótesis de que este predio, al hacer una inversión en su construcción, puede generar ingresos futuros. Al hacer una inversión en el terreno puede generar ingresos futuros. Para determinar la viabilidad del método residual, para determinar la viabilidad del método residual. ¿Cuál es la viabilidad de este método? Primero, se debe conocer la relación entre el valor del suelo, 1, las normas del territorio, 2, rentabilidad de la construcción, 3, valor del suelo, 1, normas del territorio, 2, rentabilidad de construcción, 3, en referencia a la reglamentación y los precios del suelo. ¿Qué pasa con los precios del suelo y la reglamentación? Precios del suelo y reglamentación. Se deben aclarar aspectos partiendo de la definición. El factor de la construcción. ¿Cuál es el factor de la construibilidad? ¿Cuál es el factor de construibilidad? Se determina luego de evaluar el valor potencial del desarrollo. Oye, por favor, evalúame el potencial desarrollo que tenga este terreno. Oye, por favor, evalúame el potencial desarrollo que tenga este terreno. Al ser alto nivel, el constructor pagará un buen precio. El constructor pagará un buen precio por el suelo donde se pretende edificar el bien. Es decir, está directamente relacionado con el permitido uso del suelo. Esto está directamente relacionado con el permitido uso del suelo. El factor de construibilidad se determina luego de evaluar el valor potencial del terreno de desarrollo. Al ser alto su nivel, el constructor pagará un buen precio por el suelo donde se pretende edificar. Bueno, eso es el factor de construibilidad. Pero, ¿qué me dices del índice de ocupación o el índice de altura? Es el área ocupada en el primer piso.
Cuando dices el índice de ocupación o índice de altura, es el área ocupada en el primer piso respecto al lote urbanizado. No puedo creer que hables del primer piso cuando hables de un índice de ocupación y altura. Las normas de zonificación por uso y estratos socioeconómicos son definidas por las ciudades. Es de anotar que a mayor altura de la edificación, menor es el índice de ocupación. A mayor altura de edificación, menor es el índice de ocupación. ¿Cómo sí que vas a comparar esta relación? Mayor altura de edificación, menor es el índice de ocupación. Pues mira, otro punto, las densidades. Densidades están definidas por las normas urbanas de planeación. ¿Cómo está la densidad? Eso se encuentra en las normas urbanas de planeación, las mismas que permiten construir un número máximo de viviendas. ¿Cuál es el número máximo de viviendas en un lote? ¿Cuál será el número máximo de viviendas en este lote? ¿Cuál será el número máximo de viviendas en este lote? ¿Cuál será el número de viviendas máximas en este lote? En este lote. ¿Cuál será el número de viviendas máximas en este lote? Pues esto lo puedes encontrar como densidad y están definidas por normas urbanas de planeación. Pues estas se definen con las normas urbanas de planeación. Urbanas de planeación. Pues estas se definen normas urbanas de planeación. Juan, es el número máximo de viviendas en este lote. Entonces vas a hablar de densidad territorial, densidad bruta predial, densidad neta predial, bruta predial o neta predial, o índice de construcción o incidencia de terreno en un proyecto. Pues mira la densidad territorial, número de viviendas. ¿Cuál es el número de viviendas en un territorio? Número de viviendas en un territorio. ¿Respecto a qué? Número de viviendas en un territorio respecto al área ocupada. Número de viviendas en un territorio respecto al área ocupada. Es que respecto a qué? Al área ocupada. Densidad bruta predial. Densidad bruta o neta. Si es bruta, entonces densidad bruta predial. Número de viviendas que pueden ocupar un espacio en un terreno sin urbanizar. Si les llama bruta es que es un terreno sin urbanizar. Y si la has llamado neta, número de viviendas que pueden ocupar un espacio en un terreno, el número de viviendas que caben en un territorio, después de realizar todo lo referente a vías, zonas públicas, zonas comunes, vías, zonas públicas, bueno, densidad bruta. Si es una densidad predial, pero la han llamado bruta, número de viviendas que pueden ocupar un espacio en un terreno sin urbanizar, pero si la han llamado neta, es una densidad predial neta, número de viviendas que caben en un territorio después de realizar todo lo referente a vías, zonas comunes, zonas públicas. El índice de construcción, ¿cuál es? Es el área construida. Es el área construida sobre el área del terreno. ¿Cuál es tu índice de construcción?
Índice de construcción. Área construida, área de terreno. Pues hay unas incidencias del terreno en un proyecto. Es determinado como el valor de un proyecto. ¿Cuáles son las incidencias del terreno? Este es el valor del proyecto construido sobre un terreno que logró un mayor valor en ventas que el valor original. Es que habían incidencias en el terreno de este proyecto. Antes habían zonas como el Bronx, que había mucha violencia y mucho consumo. Y luego, ¿cuál es la incidencia del terreno en un proyecto? Es determinado como el valor que un proyecto construido sobre un terreno que logró un mayor valor, sobre mayor valor en venta, mayor valor que el valor original. Incidencia del terreno. Posteriormente se procede a evaluar cuál será el valor más alto que estaría dispuesto a pagar. Valor más alto que estaría dispuesto a pagar. ¿Cuál es ese valor alto dispuesto a pagar? El comprador por lote, el valor que está dispuesto a pagar el comprador. Oye, ¿cuál es el valor que está dispuesto a pagar el comprador por el lote urbanizado? Entonces, para saber cuál es el valor que estaría dispuesto a pagar el comprador por lote. Método de residual. En suma, se define como método residual a la técnica por la cual se determina que el valor comercial de un bien. Vas a determinar el valor comercial del bien. Vas a determinar el valor comercial del bien. Sí. En suma, se define como método residual la técnica por la cual se determina el valor comercial de un bien o un inmueble mediante la estimación final de la obra, menos los gastos. Estimación total, estimación final de la obra, menos gastos. Construcción. Es determinar como el valor de un proyecto construido sobre un terreno que logra un mayor valor en la venta que el valor original establecido. Posteriormente se procede a evaluar cuál sería el valor más alto que estaría dispuesto a pagar el comprador por el lote urbanizado. Se aplica el método residual. En suma, se define como método residual a la técnica por la cual se determina el valor comercial de un bien inmueble mediante la estimación final de la obra, menos los gastos inmersos en su construcción, teniendo en cuenta la ordenación urbanística municipal vigente en la que se encuentra ubicada, acorde al mercado hipotecario. Acorde al mercado hipotecario. Considerando el tiempo en el que se desarrolla dicho proyecto. ¿Cómo está el mercado hipotecario? Hay que considerar el tiempo del proyecto. Hay que considerar el mercado hipotecario. Considerar el tiempo. Entonces, en suma se define como método residual
técnica por la cual se determina el valor comercial del bien inmueble mediante la estimación final de la obra menos gastos inmersos en construcción, teniendo en cuenta la ordenación urbanística municipal vigente en el cual se encuentra, acorde al mercado hipotecario, considerando el tiempo en que se desarrolla dicho proyecto. La implementación de este método directo, método indirecto, capitaliza el valor futuro del predio. Método indirecto para capitalizar valor futuro del predio. Anda. El objetivo de este método es permitir a los tasadores, a los peritos tasadores, mediante procesos residuales, tasar el máximo precio que pueda tener este terreno con potencial aprovechable. Tásame este terreno. El objetivo de este método es percibir a los tasadores, peritos tasadores, mediante procesos residuales. Oye, tásame el máximo precio que puede tener este terreno con potencial aprovechable. Allí se determina cuál es el uso del suelo, y de esta manera se logra una densidad mayor en la construcción. Para lograr una densidad mayor en la construcción, para máximo valor de construcción. Allí se determina cuál es el uso del suelo y de esta manera se logra la densidad mayor en la construcción, considerando la normatividad vigente en el plan. Normatividad vigente en el plan de ordenamiento territorial. Adicionalmente, por medio de este método, se establece el aprovechamiento más apropiado, que genere. ¿Cuál es el aprovechamiento apropiado que genere una sustentabilidad en el tiempo? Allí se determina cuál es el uso del suelo y de esta manera se logra densidad mayor en la construcción. Densidad máxima entonces implementamos la racionalidad económica, entonces sustentar hechos reales sin tasar expectativas, no me tasen expectativas. El análisis se debe soportar en fuentes comprobables, debe tener un equipo multiprofesional como ingeniero civil, arquitecto, tasador, economista, estadístico, financiero, especialista en derecho urbano e inmobiliario. El escenario debe ser objetivo y real. Según el autor, para implementar el método residual se deben cumplir requisitos. La existencia de información adecuada para determinar el proyecto inmobiliario más probable para desarrollar, de acuerdo con la normatividad urbana aplicable. La existencia de información suficiente sobre costos de construcción, suficiente sobre gastos necesarios de promoción. Entonces se requiere información suficiente sobre costos de construcción, gastos de promoción, financieros y en su caso de comercialización que permita estimar los costos, gastos normales para promotor de tipo medio, para promoción de características semejantes a las que se van a desarrollar, la existencia de información de mercados que permita calcular precios de venta probables de las viviendas que se incluyen en la promoción o en el edificio habitacional para su comercialización. La existencia de información suficiente sobre rendimiento de promociones
como ha sido el rendimiento de promociones. Adicionalmente, es importante la existencia de información sobre plazos. Es importante la existencia de información sobre plazos. Es importante la existencia de información sobre planos de construcción, rehabilitación, comercialización de inmuebles, en su caso de gestión urbanística y de ejecución de urbanización, mientras que para proceder con el cálculo se debe determinar, vas a hacer el cálculo, debéis determinar costo de construcción y gastos necesarios, gastos de comercialización, gasto financiero, el valor de venta del inmueble por promover. Asimismo se debe fijar el margen de beneficio del promotor. Mira esto. Fijar el margen máximo de beneficio del promotor, justificar razonada y explícitamente la hipótesis, parámetros de cálculo adoptados para calcular el valor del bien o el valor de un terreno edificable, del terreno edificable. Asimismo, se debe fijar el margen del beneficio de promotor y justificar razonadas explícitamente para calcular el valor de un bien o de un terreno edificable. El método residual cuenta con dos modalidades, estática y dinámica. A continuación se exponen la estática y la dinámica. Si te vas con la estática, se utiliza cuando se va a realizar la operación del inmediato, sin tener en cuenta el componente tiempo. Esta modalidad del método residual se puede aplicar a inmuebles en rehabilitación. ¿Sí? Rehabilitación en un tiempo no superior a un año. De acuerdo con el autor, el método residual estático se acomoda mejor a los datos disponibles del evaluador y es mejor para el lote de viviendas, oficinas y bodegas. En cambio, el método dinámico tiene en cuenta variables como tiempo y se emplea cuando se prevé que la operación puede dilatarse con el tiempo, afectando de esta manera flujos de caja. Es que con el paso del tiempo se fue dilatando la operación, afectando el flujo de caja por la demora. Esta modalidad del método residual se puede aplicar en terrenos urbanos y urbanizables, estén o no estén edificados, en proyectos de construcción, rehabilitación o aun cuando la obra esté paralizada. Según el autor, el método dinámico utiliza flujos de fondos del negocio, utiliza flujo de fondos de negocio inmobiliario, utiliza flujo de fondos de negocio inmobiliario, 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 del hotel, del centro comercial, del inmueble, productor de renta que se valora. Proyecta ingresos en el tiempo y los atrae a una tasa de valor presente. Estima la utilidad del inversionista. Estás estimando la utilidad del inversionista. Estima la utilidad del inversionista. Estima la utilidad del promotor mediante la aplicación de una TIR, tasa interna retorno. Aplicar a tasa interna del retorno. TIR. Aplícame el TIR, tasa interna del retorno. Y lo que se resta en el valor presente corresponde al valor del terreno. Lo que se resta del valor, y lo que se resta del valor presente corresponde al valor del terreno. Este método es el más difícil de aplicación y tiene los problemas de la determinación del periodo. La tasa de capitalización. Problemas de determinación del periodo. Entonces vas a tener que mirar una parte, problemas de determinación del periodo. Por otra parte, tasa de capitalización. Es conveniente utilizar en inmuebles, negocios, tales como hoteles, estaciones, centros comerciales. Es conveniente utilizarlo
en inmuebles de negocios, tales como hoteles, estaciones, centros comerciales. A continuación se explica la relación entre el valor del suelo, 1. Valor del suelo, 2. Las normas y la rentabilidad de la construcción. En cuanto al reglamento y sus precios del suelo, el autor indica que aunque el valor del suelo urbano se asemeja al rural, valor del suelo urbano que se asemeje a lo rural. Oye, que si el valor del suelo urbano se asemeja al rural, el precio se establece en función de la 1. Ubicación de la infraestructura. ¿Cuál es la ubicación? En los terrenos rurales. La demanda se fija en la fertilidad, capacidad de producción del suelo. En los terrenos urbanos, el constructor comprador se fija en el valor que puede producir o vender. Interesante. Claro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por aquí, muchachos? La relación entre el valor del suelo, sí, normas, rentabilidad de construcción. 1. Relación entre valor del suelo. 2. Normas. 3. Rentabilidad de construcción. Entonces, en cuanto a lo reglamentado y los precios del suelo, el autor indica que aunque el valor del suelo urbano se asemeja a lo rural, el precio se establece en función de la ubicación de la infraestructura. En los rurales se demanda, se fija en la fertilidad, capacidad de producción del suelo. En los terrenos urbanos, el constructor comprador se fija en el valor que puede producir o vender. Asimismo, este autor afirma que su valor es proporcional a la densidad, altura y extracto. Ubicación es densidad, altura y extracto. Uso y precio al cual se puede vender, el cual determina un potencial denominado potencial de desarrollo. Esto no sería otra cosa más que un número de metros cuadrados por un precio de venta. Los metros cuadrados construibles están en función de la densidad. Oye, que los metros cuadrados están en función de qué? De la densidad, de la altura, del índice de construcción permitidos por la norma. Oye, que los metros cuadrados que están en función de qué? Densidad, altura e índice de construcción, según la norma. Es decir, dependen de la construcción, dependen de la edificabilidad de la autoridad municipal. Permite al propietario del suelo, si tiene alto nivel de construibilidad. Y si tiene alto nivel de construibilidad, hay constructor que si este terreno tiene un alto nivel de construibilidad, el demandante constructor pagará un buen precio. Si tiene baja construibilidad porque se determinó que dicha tierra será un parque, zona de control ambiental, sencillamente no tendrá comprador. Su precio será agrícola, a no ser que el municipio lo compre para uso comunal de la ciudad. ¿Cómo va a ser esto? Qué interesante. Pues entonces repito, asimismo este autor afirma que el valor es proporcional a qué? Densidad, altura y extracto. Uso y precio al cual se pueda vender. Densidad, altura y extracto. Y precio al cual se pueda vender. El valor, densidad, altura, extracto. Extracto. Un número de metros cuadrados en un precio de venta. Los metros cuadrados construibles están en función de densidad, altura, índice de construcción. Densidad. Metros construibles.
densidad, sí, 1, 2, altura, índice de construibilidad. Es decir, depende de la construibilidad y edificabilidad que la autoridad municipal permita al propietario del suelo. Si tiene un alto nivel de construibilidad, el demandante, constructor, pagará un buen precio. Si tiene baja construibilidad, porque se determinó que dicha tierra será un parque. Parque, zona de control, sencillamente no tendrá comprador y su precio será agrícola. A no ser que el municipio lo compre para uso comunal. Bueno,